Sus inquietudes, sus reflexiones, su manera de ver la sociedad u observar el mundo se plasman en su obra. Lo vemos en su etapa informalista, recreando a través del gesto o los materiales orgánicos la esencia de la naturaleza. Mediante elementos muy abstractos nos está reflejando ese fondo submarino, esos elementos de movimiento que se generan el agua del mar sobre el fondo de este, ¿no? Y además con un colorido, con una luminosidad que desaparecerá en cierta medida a partir de 1985 con la muerte de Pablo Serrano. Entonces los colores vivos se oscurecen, porque la de Serrano y Francés fue, además de sentimental, una convivencia artística, y eso se deja ver en el diálogo que se establece entre ambos a través de sus obras. Ambos entran en el informalismo y constituyen figuras claves del grupo El Paso, por tanto la respuesta es la misma. Juana, a través de esos cuadros con arenas, plásticos, látex, toda una serie de elementos que Pablo Serrano lo hace a través de la escultura de los hierros encontrados o las bóvedas para el hombre un poquito después. El resultado de esa relación y de esa búsqueda incesante de ambos a través del arte se puede ver ahora en el Museo Pablo Serrano.